Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español. El año pasado se cumplieron 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y el Tlatoani, emperador, dirían después los españoles, de Tenochtitlan, Moctezuma, y posteriormente se han seguido una serie de celebraciones que culminarán el año entrante, 2021, cuando se conmemoren los 500 años de la caída de Tenochtitlan en México. Serge Grushinski es historiador, especialista de América Latina y miembro de la Escuela Francesa de Roma, autor de innumerables obras y, sobre todo, especialista también en Hernán Cortés. Serge Grushinski, bienvenido a esta Escala en París. Muchísimas gracias por invitarme. Se cumplen, decíamos, 500 años precisamente de la llegada de Hernán Cortés a México y siguen estas conmemoraciones durante 2 años. ¿Hay lugar para que se conmemore algo? ¿A qué sirve recordar hoy la presencia y la existencia de Hernán Cortés? Bueno, yo solo puedo contestar como francés o como europeo. No puedo aquí adoptar un punto de vista mexicano o latinoamericano, ¿no? 500 años, eso quiere decir 500 años de expansión europea. O sea, Hernán Cortés es un actor que empieza uno de los procesos fundamentales de la historia europea, su expansión fuera de sus fronteras continentales. En este sentido, es un personaje, sin duda alguna, muy interesante, al mismo tiempo polémico. Se le califica de aventurero, de gran estratega militar, de ambicioso. ¿Alguno de estos adjetivos corresponde a lo que era ese personaje o ninguno de ellos? Yo diría que hoy en día lo que usted acaba de decir con mucha razón es la visión del siglo XIX, enfocada sobre figuras, personajes y con mucho romanticismo. Yo diría que indudablemente es uno de los actores mayores del Renacimiento en general, tanto como Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque con él empiezan una serie de procesos fundamentales para América Latina, pero también para la historia europea. Yo creo que hoy en día, tal vez porque vivimos en un mundo globalizado, podemos ubicar esta conquista de México, este personaje, dentro de un conjunto. Este conjunto significa Maquiavel, y Cortés es una especie de Maquiavel, indudablemente, que aplica la política de Maquiavel a una tierra completamente exótica. Perspectiva global quiere decir también que hay un actor por detrás de la conquista de México que hoy en día conocemos muy bien, que es China. Conquista de México es un momento de la historia ibérica absolutamente conectada y paralela al intento de conquista de China por parte de los portugueses. Mismos años, mismas fechas. Justamente esa es una cosa que tiende a olvidarse dentro de la historia, dentro de la descripción de lo que fueron los procesos de expedición, llegada a México, conquista y lo que está sucediendo, digamos, del otro lado. Háblenos un poco precisamente de esta competencia que se va a desarrollar entre españoles, portugueses y el papel que juega Cortés a través de lo que fueron los envíos de oro y plata a España, al Reino de España. Lo que es importante entender, en la época lo que es importante, como el petróleo hoy, son los productos pimienta, canela, de las especies islas, que se le llama. de las especies de las Molucas. Los portugueses llegan a través del Océano Índico y quieren ocupar China para estar más cerca de esta fuente de riqueza. El único camino que les queda a los españoles es el camino occidental, por Panamá o siguiendo a Magallanes o cruzando México. Entonces, las conquistas son 2 avances y hoy día es de una actualidad increíble para acercarse al imperio de los Ming, o sea, a China. Y ahí vemos del lado portugués una figura que se asemeja mucho, que es también diferente de Hernán Cortés. Él se llama Tomé Pires. Es el jefe de una cosa que al mismo tiempo una embajada y una expedición de conquista. Tomé Pires va a encontrar al emperador Sheng Tu en Nankín. Usted acaba de recordar el encuentro entre Hernán Cortés y Tlatoani. Para un historiador, la cosa fabulosa es que estos hombres, más o menos salidos de la nada, se encuentran con los 2 hombres más poderosos, el uno de América y el otro del mundo asiático. A partir de esta lectura, Serge Grushinski, ¿hasta qué punto se puede hablar de Cortés como un activador de lo que sería después el desarrollo del capitalismo, en todo caso en esa parte de América, que sería América Latina posteriormente? Yo diría que es mucho más. Usted tiene razón, con Cortés llega
el mundo de este protocapitalismo del siglo XVI, o sea, la integración de la economía americana en la economía europea. Pero con Cortés llega también la cristianización, llega también la imprenta, los libros, y yo hablaría más bien de occidentalización. Y por eso Cortés es muy importante. Cortés decide transformar, reconstruir la Ciudad de México. Cortés decide llamar este mundo mexicano Nueva España. Como los franceses en Quebec van a hablar de Nueva Francia, como se hablará de Nueva Inglaterra. Entonces eso quiere decir que no es únicamente un acontecimiento de la historia española o mexicana, pero de la historia europea. Con Cortés empieza este movimiento muchas veces dramático, terrible, de duplicación de Europa. Europa quiere reproducirse del otro lado del océano. Lo que algunos llaman la primera mundialización, de hecho. Exactamente. Por eso, una perspectiva global hoy en día es la mejor manera de renovar el tema. Con esta occidentalización empieza también una reacción, una transformación que se llaman los mestizajes. El mundo mexicano del siglo XVI-XVII es el mundo que hoy en día los franceses pueden ver en las películas Les Misérables. Claro. O sea, es en las calles de México hay indios, pero hay españoles, hay portugueses, franceses, negros, africanos, hay chinos. O sea, es ese mundo. Por eso es muy importante para Europa. Es una anticipación de lo que estamos viviendo ahora. De ahí la verdadera importancia de Hernán Cortés. Él crea por primera vez en el continente americano una situación en la que a través de la expansión, la colonización del capitalismo que usted acaba de recordar, pero también de la transformación de los imaginarios, de la alfabetización, la imposición del español, pero también el hecho de escribir. La revolución alfabética es el equivalente de la revolución digital, ¿no? Son todas estas revoluciones que podemos asociar con el nombre de Hernán Cortés. Ahora bien, en marzo del año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió una carta al rey de España pidiéndole que el reino de España pidiese disculpas de lo que él llamó los agravios cometidos durante la conquista española. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted como historiador esta demanda del presidente mexicano? Bueno, es un gesto político y no es el gesto de un historiador. Yo puedo decir que es algo que se enmarca en una tradición del siglo XIX, de considerar la conquista de manera bastante maniquea entre buenos y malos. Los malos son evidentemente los españoles y el súper malo es Hernán Cortés y los buenos son los indios. Yo creo que es de todas maneras, y no puedo hacer una crítica política, eso le cabe a mis amigos mexicanos, yo diría que no debemos olvidar que en esta conquista hay un tercer elemento, la llegada de los africanos, que son esclavos. Casi olvidada. Sí. Entonces, en el caso de México, en todo caso. Exactamente. No es únicamente un tipo de película de vaqueros entre cowboys e indios. Hay también esta parte africana. Y eso introduce una dimensión mundial, planetaria, que hace que no es únicamente un acontecimiento nacional, es mucho más. Y lo que a mí me interesa es la significación que puede tener hoy en día para nosotros europeos o en las escuelas para nuestros alumnos que hacen historia del mundo en las clases, en los liceos, colegios de mi país. Ahora, en este sentido, y tomando en cuenta que usted también es un fino conocedor de México, vivió varios años ahí, lo que llama mucho la atención es que Cortés sigue siendo un personaje que, pese a todo esto que usted ha mencionado, podríamos decir está vetado de la política y de la historia mexicana. Los mexicanos, las élites mexicanas construyeron un pasado y continúan manipulando un pasado. Para ellos el pasado sigue siendo sumamente importante para actuar en el presente. Dominado y dominador. Exactamente. Conquistado, conquistador. Ahora, el sencillo hecho de utilizar el pasado, en mi país el pasado se olvida completamente, en Europa también. Allá México es un país, a diferencia de Brasil, por ejemplo, en el cual el pasado sigue un instrumento político fundamental. El pasado prehispánico, el pasado colonial. Y claro que para enfrentar los cambios actuales del mundo, una vez más, se recurre a una interpretación oficial, en este caso, del pasado. Ahora, la pregunta sería, ¿una visión nacional del pasado mexicano puede tener algún sentido en un mundo globalizado?
en un mundo en el cual una parte de la población mexicana vive en Estados Unidos, por ejemplo. Yo lo dudo, pero es mi opinión como europeo y no me atrevería a opinar sobre la política oficial del gobierno mexicano. Ahora bien, vivimos en esta serie de interpretaciones, de conmemoraciones, también un periodo de revisión de la historia. Y decíamos, de un personaje que es bastante polémico. Llama la atención incluso que cadenas de televisión, como History Channel o Amazonas, también han desarrollado series sobre Cortés, este personaje tan polémico finalmente. ¿Qué opinión le merece precisamente esta reescritura de este personaje? Yo diría que estas reescrituras que conozco un poquito son bastante arcaicas. O sea, es retomar la visión del siglo XIX. O sea, son mercancías, no son productos científicos. Para ser vendidas tienen que corresponder a ciertas normas, que son todavía las de las películas de Hollywood o de las novelas del siglo XIX. Esta visión romantizada del personaje, positiva o negativa, es para mí una de las continuidades más interesantes de un mundo aparentemente completamente nuevo, pero que continúa a funcionar con elementos dramáticos, arquetipos, clichés del siglo XIX. Implica esto que hay una necesidad más que nunca de redescubrir a este personaje. Para situarlo en lo que usted me evocaba, es fundamental para comprender lo que es la situación actual. Yo diría que los usos del pasado son múltiples. Yo participé en varios programas en Francia, cómo utilizar la conquista de México para enseñar historia del mundo en clases en las cuales la mayoría de los alumnos son musulmanes. No son católicos, nacieron en Francia, pero no tienen el pasado oficial de mi país. Y yo creo que una manera de revisitar este pasado es de utilizar esta conquista de México, pero también la conquista de China. Conquista de México, victoria de los europeos. Conquista de China, derrota absoluta de los europeos. Y los programas que tuvimos, las experiencias, fueron bastante positivas para implicar, para interesar, para utilizar la conquista de México para entender qué significa colonización, qué significa cristianización. Y usted sabe, resulta muy difícil hablar a hijos de argelinos, marruecos, etcétera, de la colonización francesa. Hablando de México se puede entrar en el debate. Y pedagógicamente, y para mí es la cosa más importante, la conquista de México es un elemento sumamente útil del pasado, no de España ni de América Latina, del pasado europeo. Pues muy bien, estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Serge Grusinski, historiador, especialista de América Latina y conocedor de Cortés, su presencia en esta escala en París. Gracias, Serge. Muchísimas gracias a usted. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.